En el año 1932, un ingeniero aeronáutico inglés llamado Reginald Joseph Mitchell, que ya llevaba trabajando en diferentes prototipos desde el año 1917, diseñó un avión que sería conocido y recordado hasta el día de hoy como uno de los cazas ejemplares de la época. En su juventud, Reginald Mitchell se unió a la empresa británica de aviones llamada Supermarine Aviation Works y ahí comenzó a diseñar diferentes prototipos. Ya en el año 1932, después de varios años trabajando para esta empresa y ganando vasta experiencia, Reginald presentó su primer prototipo de esta gama de aviones que sería en un futuro cercano el legendario Supermarine Spitfire. En el año 1932, Reginald presenta un prototipo de lo que sería este gran avión de combate, el Supermarine Spitfire 224. Este fue un monoplano de ala de gaviota, es decir, sus alas tenían la forma de alas de una gaviota respetando la respectiva curva de esta pero de forma invertida. Adicional a esto contaba con una cabina completamente abierta, construcción íntegramente metálica, tren de aterrizaje fijo y poseía un motor Rolls-Royce Ghost Hawk de 600 caballos de fuerza, el cual usaba enfriamiento por evaporación o vapor. Este prototipo fue diseñado en requerimiento de los objetivos del Ministerio del Aire británico, que buscaba un caza en reemplazo de su antecesor, el Gloster Gauntlet. El primer vuelo de este prototipo fue el 19 de febrero de 1934, piloteado por Joseph Matt Summers. Lamentablemente el rendimiento no fue el esperado y este prototipo no cumplió las expectativas del Ministerio del Aire. Posteriormente, Reginald consiguió una nueva autorización para diseñar y construir un nuevo prototipo de esta gama de aviones, el cual sería el Supermarine 300, que sufrió muchas modificaciones hasta llegar a su forma final. A diferencia de su prototipo anterior, el 224, el Supermarine 300 fue el resultado de un elegante diseño. Lamentablemente, Reginald participó de este diseño y construcción hasta el día de su muerte en el año 1937 producto de un cáncer. Su legado continuó en manos del diseñador de aviones inglés Joseph Smith. El Supermarine 300 fue un prototipo de ala elíptica, la cual tomaba la forma de pequeñas curvas en los extremos que permitía minimizar el arrastre, determinaba un flujo de aire homogéneo a lo largo del ala y sustentación prácticamente nula en los extremos. También permitía acomodar todo el armamento requerido por el Ministerio del Aire, que eran 8 ametralladoras .303 para proporcionar la suficiente potencia de fuego, que luego se decidió actualizar por 2 ametralladoras Vickers 7.7 mm y 4 M1919 de 7.7 mm. Esto llevó a un resultado de un rendimiento muy superior a su antecesor el Supermarine 224. Adicional a estos avances, contaba con un tren de aterrizaje retráctil y cabina cerrada. Poseía un nuevo motor, el Rolls-Royce PB12, motor de pistones con enfriamiento líquido. Este posteriormente fue llamado Rolls-Royce Merlin. En el futuro fueron creadas muchas más variantes de este motor. Como suele suceder, este prototipo no quedó exento de problemas. Un defecto en el diseño de las alas delgadas de este Spitfire se manifestó cuando el avión tomaba velocidades muy altas. Las fuerzas aerodinámicas sometidas a los alerones fueron suficientes para girar toda la punta del ala en la dirección opuesta a la deflexión del alerón. Esto dio como resultado que el Spitfire rodara en dirección opuesta a la intención del piloto. Para el día del vuelo inaugural, el avión estaba equipado con una hélice de paso fino, el cual se traduce en altas revoluciones por minutos para el despegue. Su tren de aterrizaje fue bloqueado para seguridad del piloto. Ya en el día del despegue, el capitán Joseph Matt Summers, piloto de pruebas jefe de Vickers, despegó del aeródromo de East Lane, ahora aeropuerto de Southampton en Reino Unido. El vuelo tuvo una duración aproximada de 8 minutos. Cuando Matt Summers aterrizó este prototipo, se acercó al personal de tierra a cargo y dijo explícitamente: "No quiero que toquen nada". Esto podría haber sido entendido por la gran mayoría como si el avión fuera perfecto. Aunque no era un mal prototipo, Summers dijo eso para hablar en privado con Mitchell y los ingenieros a cargo del avión, antes de que le retocaran algo. Posteriormente, el prototipo fue modificado con una nueva hélice y modificaciones en el motor Rolls-Royce Merlin. Se quitaron las puertas del tren de aterrizaje y se equipó con 8 ametralladoras Browning de .303. Un par de modificaciones extras en el inyector y refrigeración del motor dieron como resultado que el avión alcanzara los 560 km/h, ganándose el título como el avión más rápido del mundo en la época. Este resultado, una vez entregado a Airplane and Armament Experimental Establishment bajo evaluación de la RAF, antes de que éste emitiera un diagnóstico de este prototipo, el Ministerio del Aire hizo un pedido prematuro de 310 aviones el 3 de junio de 1936. Para comenzar la construcción en masa de este nuevo avión que tenía la mirada en el mundo en él, se construyó una nueva fábrica en Castle Bromwich, cerca de Birmingham, reemplazando la fábrica de Supermarine en Southampton. Al ser una construcción demasiado
demasiado compleja para la época, se tuvieron que sumar los ingenieros de Supermarine y Baker Armstrong. La fábrica fue establecida en julio de 1938 y 2 meses después comenzó a funcionar. Se fabricaron más de 23.000 unidades de todas las variantes que irían naciendo en esta fabricación en masa, incluyendo aviones biplaza de entrenamiento. Este fue el único avión que antes y después de la guerra estuvo en construcción ininterrumpidamente. Luego de toda esta odisea de diseñar un avión con capacidades superiores al resto de sus competidores, el Spitfire fue tomando puesto en la RAF como avión de combate oficial, entrando en servicio el 4 de agosto de 1938 en el escuadrón número 19 de Duxford, y durante la semana siguiente fueron designadas más unidades a los escuadrones números 19 y 66, y así sucesivamente comenzó a establecerse el ejército de Spitfires. Lamentablemente, la primera acción en el campo de batalla de este avión fue un accidente en la batalla de Barking Creek el 6 de septiembre de 1939, cuando 2 aviones Hawker Hurricane del escuadrón número 56 de la RAF fueron derribados por aviones Spitfire del escuadrón número 74 de forma accidental, causando los primeros derribos por fuego amigo. En los primeros años, el Spitfire estuvo predominando en acciones defensivas. La primera acción del Spitfire después de este incidente fue la batalla de Inglaterra de 1940, donde se utilizaron en conjunto con el Hurricane, avión de capacidades similares al Spitfire, que poseía el mismo tipo de armamento, siendo este superior en tipo de fuego cerrado, pero a velocidades bajas era más vulnerable contra los cazas alemanes, así que la RAF como táctica ocupaba a los escuadrones de Hurricane para atacar a los bombarderos, mientras que los Spitfires contraatacaban a los cazas escoltas alemanes. Como se conoce, el Spitfire tuvo muchas variantes desde su primer diseño. Durante la guerra se comenzó a actualizar de manera constante este modelo de avión, partiendo por el Mark I y Mark II durante la batalla de Inglaterra. Estos poseían 8 ametralladoras del calibre .303, sonando como un armamento letal, no lo era. Era un calibre relativamente pequeño muy apropiado para eliminar aviones de madera como lo eran en la Primera Guerra Mundial. Era sabido que muchos aviones de metal de Alemania regresaban del combate llenos de agujeros del calibre .303 sin mayores problemas. Esta deficiencia en el armamento fue resuelto en las versiones posteriores de la Spitfire, ya que el modelo Mk5, que entró en servicio en el 1941, se le modificó el armamento por 2 cañones, conocido como la configuración B, de 2 cañones de 20 mm y 4 ametralladoras de .303. Fue la configuración estándar durante los años centrales de la Segunda Guerra Mundial. El Spitfire fue exportado a todos los aliados en la Segunda Guerra Mundial, formando parte predominante en este conflicto. Durante el conflicto con los alemanes, el principal competidor del Spitfire era el avión alemán Messerschmitt Bf-109, con un increíble diseño que logró contrastar la potencia de su par británico. La ventaja del Spitfire era su maniobrabilidad. El avión británico tenía mayor velocidad de ángulo que el Bf-109 alemán. Otro factor importante era la visibilidad del piloto, ya que en los primeros Bf-109 la visibilidad era reducida debido a las ventanas del panel de la cabina. En esta época, los Spitfire y Hurricane utilizaban motores Merlin que carecían de un sistema de inyección directa, lo que se traducía en que, a diferencia del Bf-109, no podía realizar picados en vertical, dejando como ventaja a los aviones alemanes para poder escapar con facilidad. Este problema fue resuelto en 1941 cuando se diseñó un diagrama de metal con un orificio que solucionaba parcialmente el problema. Este mecanismo fue diseñado por una ingeniero llamada Beatrice Chilling. En 1943 se equipó un sistema de inyección a los motores Rolls-Royce Merlin, y un año más tarde se comenzó a reequipar a los Spitfire en su variante Mk12, con el sucesor del motor Merlin, el motor Rolls-Royce Griffon. Otra variante utilizada durante la guerra fue el Seafire, como su nombre en inglés lo dice. Era un modelo diseñado para batallas navales. Este se adaptó para operaciones desde portaaviones. Para este efecto se le agregó un gancho de detención, alas plegables y otros equipos especializados. A pesar de todas estas modificaciones, el Seafire fue característico por su gran tasa de accidentes en los portaaviones. Esto ya que sufría de una posición del centro de gravedad que dificultaba el control de baja velocidad. Su pérdida gradual significaba que era difícil aterrizar con precisión en los portaaviones. Luego se diseñó la variante Seafire 2, que fue capaz de superar a otro contrincante muy poderoso como lo era el A6MG, más conocido como el Zero japonés.
Durante la ofensiva europea de 1941, a finales de este año, Alemania había producido un caza superior en muchos ámbitos al Spitfire, el Focke-Wulf FW-190, pero no lo superaba en giros. Pasando el tiempo, las pérdidas del Spitfire aumentaron y la Luftwaffe con su nuevo caza dominaron, hasta que el Spitfire sufrió nuevas modificaciones para llegar a su modelo Mk9, con motor Merlin 61. Este modelo comenzó a fabricarse en grandes cantidades. 2 años más tarde, la necesidad de una escolta aumentó en el campo de batalla y se utilizó a los Spitfire para esta tarea. Cuando la guerra comenzó a intensificarse en Europa y con la llegada de los aliados, los cazas estadounidenses llevaron el peso de la escolta de los bombarderos. Los Spitfire tuvieron que esperar hasta la invasión europea para encontrarse masivamente frente a frente a sus pares alemanes de la Luftwaffe. Ya en el año 1942 el Spitfire estaba en su variante Mk12 con el nuevo motor Rolls-Royce Griffon, pero no eran muchos los que tenían este motor todavía. Esta variante lograba superar los 724 km/h en vuelo nivelado y ascender a una altitud de 30.000 pies, aproximadamente 10.000 metros, en menos de 8 minutos. El 6 de junio de 1944 el mundo vería una de las hazañas de la guerra que pasarían a la historia, el desembarco de Normandía. El ejército aliado con sus cazas estadounidenses lograron una supremacía aérea dejando la utilidad del Spitfire casi sin oportunidades para combatir aviones alemanes, concentrando sus fuerzas en patrullajes por territorio alemán, atacar objetivos terrestres y brindar apoyo táctico para el ejército. Durante esta época, a mediados de 1944, los alemanes crearon un arma lo que sería el primer misil guiado de la historia, el B-1, y para contrarrestarlo se encontraron el Spitfire que permitió neutralizar la ofensiva con esta nueva arma. Los pilotos del Spitfire, ya familiarizados en el combate y campo de batalla de la Segunda Guerra, se sorprendieron al descubrir que frente a la nueva amenaza japonesa se les dificultó el trabajo. Les costaba mucho trabajo seguir al Mitsubishi Zero japonés en curvas. Se vieron obligados a adoptar tácticas similares a las utilizadas por la Fuerza Aérea estadounidense, utilizando una velocidad mucho más alta, especialmente en una inmersión y una mayor potencia de fuego para evitar que los aviones Zero hicieran uso de su ventaja del giro. En el año 1943 comenzó una alta demanda de escoltas para los bombarderos estratégicos estadounidenses. Esto significó que gran parte de la fuerza Spitfire del comando de combate se utilizaran para estos propósitos. Ya con el avance del motor Rolls-Royce Griffon, los Spitfire asumieron un papel de superioridad aérea táctica como aviones interceptores, mientras que las variantes 9 y 6 con motor Merlin que todavía estaban en funcionamiento fueron adoptados como cazabombarderos. Ya después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el Spitfire pasó a ser una herramienta fundamental para el desarrollo de este conflicto. Posterior a esto, el Spitfire siguió en funcionamiento en diferentes fuerzas aéreas, como la Fuerza Aérea Sueca, la Guerra Civil Griega y Oriente Medio en la Guerra Árabe-Israelí de 1948. La construcción de este avión cesó en el año 1947. Al día de hoy existen unos 44 aviones Spitfire y algunos Seafire con capacidad de vuelo. Muchos museos tienen en exposición estos ejemplares y la RAF tiene algunos para exhibiciones aéreas y ceremonias conmemorativas. El Spitfire pasó de así a ser una leyenda de la aviación mundial, reconocido por sus hazañas y gran evolución durante la guerra. Un avión que posee arte tanto en su diseño como en su funcionamiento, un claro ejemplo de lo que es la audacia del humano en tiempos de guerra, donde la evolución tecnológica predomina frente a cualquier obstáculo. Un avión testigo de la magnificencia de la creación, el gran Supermarine Spitfire.